A esta hora, la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta su programa Imágenes. Todos los días, de lunes a sábado, la UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social, bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Saito. Amigos de Chihuahua, de Parral, de Torreón y desde luego de Ciudad Juárez, en el programa anterior hablamos de algo que es muy importante para todos nosotros. Hablamos de los medios masivos de comunicación, hablamos de cómo nació la radio, hablamos, en fin, de cosas muy interesantes. Ahora vamos a tratar temas también que son de sumo interés para todos nosotros, como son el nacimiento del ferrocarril, los primeros autobuses, etcétera, etcétera. Y para ayudarnos sobre este tema que es tan bonito, tan bello, se encuentra con nosotros un grupo de miembros de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. El señor Ignacio Esparza Marín, el licenciado Jesús Borciaga, expresidente de esta sociedad, el señor Felipe Talavera, presidente actual de la Sociedad de Estudios Históricos, don Genaro R. Bernal y el ingeniero Benjamín Herrera. Don Genaro R. Bernal, yo quisiera preguntarle a usted algo que es muy importante para Ciudad Juárez, la llegada del ferrocarril, el ferrocarril. ¿Cómo llegó el ferrocarril aquí? En 1882 entró a Ciudad Juárez el ferrocarril central mexicano, ahora ya los ferrocarriles nacionales de México. Yo estoy hablando en el año de 1909, cuando era estudiante de la escuela 28 de Ciudad Juárez. Como vivíamos en la Chaveña, yo pasaba y tenía que cruzar los dos ferrocarriles, el noroeste de México, que era antes Kansas City, México y Oriente, fue el primer nombre de este ferrocarril, que después tomó el nombre del noroeste de México. Y ahora el Chihuahua al Pacífico. Y cruzaba también el de ferrocarril central mexicano. Mi padre trabajaba en el ferrocarril y así es que yo tenía acceso ahí a la estación y me gustaba mucho, después de que salía de la escuela, ver la llegada del tren de pasajeros. En aquella época, estoy hablando de 1909, la locomotora era una locomotora chiquita que tenía dos pares de ruedas matrices, que yo me paraba en una de ellas y me salía de mi estatura. Muy bien, voy a contarles algo de lo que sucedió una ocasión que yo estaba en el andén de la oficina, de la estación. Don Genaro, ¿no se acuerda usted haber oído que en 1902 ya la gerencia de los ferrocarriles recibió la primer protesta por lo estorboso y lo dilatado que hacían los movimientos de los trenes y guillotinaba la ciudad en dos? Entonces, como única solución, la gerencia de los ferrocarriles ordenó que el guardavía tendiera un cordón, o sea, un lazo, para evitar que la gente pasara. Pero fíjese usted, desde 1902, hace 80 años, ya existía el problema que todavía adolecemos. Bueno, yo les voy a contar de una cosa que presencié, y que en aquella época eran americanos los que manejaban los ferrocarriles. Como les digo, yo me gustaba ver la llegada del tren. Ya les describí la locomotora, los carros, los coches del tren eran de madera, porque en aquella época se construían de madera. Lo mismo la salida, era el conductor del tren, se llamaba Anderson, era con su capé, con su ese saco largo, su botonadura de bronce, y había una campana
suspendida de uno de los postes que cubrían el andén. Esa campana el conductor la sonaba, daba la primera llamada, la segunda llamada y la tercera llamada. Un buen día me tocó que un borrachito que estaba allí parado viendo la salida del tren, vino el conductor americano y dio la llamada de la primera, la segunda llamada, pero la tercera el borrachito se adelantó y entonces él dio la tercera llamada. El conductor se vino desesperado y le dijo: usted no puede sonar esta campana porque yo soy el conductor del tren. A mí no me importa, le dijo el borrachito, y usted vaya. Ya nos imaginamos. Dijo, muy bien, aceptó el conductor, pero yo soy el único que puedo decir vámonos. En eso estaba, y el asunto iba a ponerse algo serio, cuando vino el policía y se llevó el borrachito. Así es que es uno de los detalles que tengo de aquella época, cuando tenía 11 años, y como les digo, como mi padre trabajaba, yo me iba allí después de la salida de la escuela. Es muy interesante, don Genaro, una época pues muy bella, muy bonita. Ya pasó. Sí, señor Talavera, adelante. Tengo aquí el último trabajo que presentó el licenciado Golio con motivo de los 323 años de la Fundación de Ciudad Juárez, precisamente una efeméride del ferrocarril. Dice: el 26 de septiembre de 1881 tuvo lugar en Ciudad Juárez la huelga de los trabajadores del ferrocarril central mexicano, que comenzaba a ser construido. Esta huelga fue organizada por actos del director de las obras de construcción, porque sin motivo alguno redujo los sueldos que percibían de 2 pesos diarios a unos 50. Dicho movimiento obrero fue uno de los primeros en el estado. Ganaban 2 pesos diarios. Pues era muy buen sueldo para esa época, ¿no? Cuando estaban construyendo el ferrocarril, porque es en el 81. El ferrocarril se inauguró hasta el 82. 82, ¿no? Algo que vino a desplazar a los ferrocarriles aquí en Ciudad Juárez fue la carretera panamericana, los autobuses, etcétera, etcétera. Yo le quería preguntar al licenciado Burciaga, ¿qué me puede decir usted de eso, del aspecto histórico de eso, licenciado? Muy bien. La carretera panamericana, tal como la conocemos ahora, data del año 1940 aproximadamente. Anterior a esa fecha era necesario ir por la zona del Valle de Juárez a tomar un camino vecinal que salía aproximadamente por Villa Ahumada, la antigua estación Magdalena. Para ahorrarse tramos, se inició la carretera panamericana aproximadamente en el año 1966. Se inició la carretera a Casas Grandes, porque anteriormente había que ir hasta Sueco. Ya se ahorra camino. Con respecto a la carretera más antigua en nuestra comunidad, es la que corresponde al Valle de Juárez, porque ya en el año en que se inicia la revolución, en 1910, ya existía y la utilizó don Francisco I. Madero para llegar a esta Ciudad Juárez. No sé si ustedes se acuerdan, usted, licenciado Burciaga o el señor Talavera, de las primeras líneas de camiones ya regulares que hubo para pasajeros de Ciudad Juárez a Chihuahua o al interior de la República. Bueno, sí hemos tenido ya algunas sesiones a ese respecto y se ha estudiado bastante. Creo que don Ignacio se puede acordar de la sesión de hace como 2 meses, que se habló de los pioneros. Sí, en esa ocasión estuvimos recordando los pioneros, y entre ellos dijimos que don Maclovio Portillo, a él reformaba los camiones y los alargaba, los hacía más grandes para poder llevar más pasajeros. Cobraba 3 pesos por el viaje de Juárez a Chihuahua. Entre ellos, pioneros, podemos decir a don Salvador Valdés, que llegó a ser el gerente de la línea después, que se llamó Transportes Chihuahuenses. Don Salvador Nasli, que bueno, era un triunfo pasar los médanos, porque a mí me tocó uno de los viajes que salimos a las 8 de la mañana de Ciudad Juárez y llegamos a Chihuahua
casi a las 6 de la tarde. Pues, pasar los médanos era una cosa, bueno, un triunfo, porque no había ni indicios de carretera. Ellos mismos iban haciendo su camino y es muy loable la actitud de todas estas gentes que se empeñaron. Más tarde vino otra empresa que la dirigía don Genaro Valdés, que no era nada de don Salvador. Creo que eran hermanos, don Salvador Valdés. Los hijos de don Salvador todavía mucho tiempo estuvieron al frente estuvieron mucho tiempo trabajando con los transportes chihuahuenses. Los hijos de don Macrobio Portillo, todavía Isidro hace cabeza, es de los cabezas de esa empresa. Y las líneas que iban al valle también eran reconstruidos los camiones. Había un señor Sandoval, un señor Sandoval, que todavía me parece que es de los que tienen los transportes del valle. Y luego, localmente, la única línea local para transportes era la que salía de un costado de la catedral hasta llegar a la Escuela de Agricultura. El Patotas, le decían, o el que la manejaba, o el señor Carvajal, muy ameno y muy a gusto nos teníamos nosotros. Yo tomaba el famoso camión para venir a ver la novia, que estaba acá, casi a la altura donde tengo la imprenta ahora. ¿Eran los camiones amarillos? No, eran hechizos, no había nada de amarillos. Después vinieron hasta 1900, ya en 1943, 44 empezaron las líneas de don Domingo Holguín, don Carlos Villarreal y don Rafael Escobar. Señor Esparza, hay una cosa muy interesante. Usted trabajó en teléfonos. Sí, en teléfonos, ¿verdad? De 1934 a 1944. ¿Cuándo se instalaron los primeros teléfonos aquí en Ciudad Juárez? Los teléfonos, según los archivos que me tocó a mí revisar o tirar papeles, databan de 1908. En 1908 la Bell Telephone Company de El Paso extendió unas líneas o unos cables. Entonces el servicio que se suministraba aquí eran con líneas físicas, líneas abiertas, no había cables todavía, sino que eran unos cuantos privilegiados que tenían teléfono. Se descolgaba el teléfono, contestaba la telefonista en El Paso y tenía uno que decir Juárez y el número que quería. ¿Cuántos números serían? ¿Unos en ese entonces, 10 números? No, más, porque me acuerdo muy bien que el 79 de los más viejos era la cantina de la Puerta del Sol. Y así le puedo decir que el número 1 era del Banco Mercantil, el 2 del licenciado Martínez, el 3 de la XCF, el 4 del sitio México, el 5 de Mayo, el 6 el Tecolote, el 7 Juárez 7, el 8 el sitio Imperial, el 9 Colorado, el 10 empresa de teléfonos, el 11 la Juárez Mercantil, el 12 Eustaquio Buena, el 13 la cervecería, el 14, bueno, usted era el directorio, vamos. Sí, es que el directorio ambulante. La telefonista, deme la casa de Marcos Flores, el 150, bien, no lo pedías, el 150 pasa. Ahora ya no pasa lo mismo, no, deme la Juárez Exchange 303 pasa. Y rápido se hacía, y la gente se desesperaba. Y en ese entonces, yo tengo ahorita 10 días con mi teléfono descompuesto y me dicen que que es el cable. Señor, ¿a quién le dice? ¿A quién usted le quiere enseñar el catecismo al señor obispo? Le dije, y yo fui cablista, yo fui eso, yo todo eso lo sé. Si al ser el cable, todo el sector debía estar descompuesto. Mi teléfono es el único, no, el daño no está ahí. Sí. Gracias, señor Esparza. Don Genaro, otro medio de comunicación que es muy importante todavía en la actualidad y que fue de los primeros en llegar a Ciudad Juárez fue el telégrafo. ¿Usted se acuerda del telégrafo? Sí, no. La oficina de telégrafos estaba ubicada en el costado un costado de la aduana, o sea, la terminación de la avenida Juárez. Ahí estaba el Telégrafo Nacionales de México, era Telégrafo Nacionales de México. Y naturalmente que en aquella época estaba, se puede decir, conectado con los alambres
porque en aquella época había la postería que sostenía los alambres hasta el interior de la República, hasta la capital. Así es que este era el medio de comunicación en aquella época, por postería y alambres galvanizados para el telégrafo. Pues muchas gracias por habernos hablado de esto, fue muy interesante. En programas posteriores vamos a seguir hablando de aspectos muy interesantes de la historia de Ciudad Juárez. Vamos a hablar de anécdotas, como algunas muy interesantes. Hubo robos de bancos, hubo una falsificación muy importante. En una ocasión cayó una bomba norteamericana aquí en Ciudad Juárez, una B-2 americana, y por poco vuela Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Y nos seguirán acompañando nuestros amigos de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Por ahora es todo. Muchas gracias. Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Rector, licenciado Carlos Bernardo Silveira Saíta. Director de difusión, señor Rafael López González, técnico en Ciencias de la Comunicación. Subdirector TCC, Ismael Alvidres Mejía. Elaboración técnica, Manuel Chacón y Francisco Ramírez. Edición, Alfonso Bañuelos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia, arte y cultura. Por una vida científica, por una ciencia vital.